Hola, ¿qué tal? Bienvenido a este curso de laboratorio de investigación. Ahora veremos el siguiente tema que ves en la presentación, que se llama exploración del contexto y antecedentes. Es decir, te lo adelanto, veremos lo que es un marco teórico y sobre todo qué aspectos y características debe de tener para que nuestra investigación, al momento de que alguien la vea, o en este caso cuando mandemos nuestro trabajo a alguna revista académica o algo por el estilo, en cuanto vean ese aspecto de nuestra investigación, sea tomada como buena, en este caso sobre todo, y de calidad, que es lo importante. En las anteriores progresiones hicimos un protocolo de la investigación, donde planteamos nuestra pregunta, los métodos que íbamos a seguir, las técnicas también de investigación que teníamos que desarrollar. Sobre todo aprendimos a citar diferentes tipos de fuentes de consultas, que eso a su vez era un protocolo de la investigación, que ya tenemos en sí el tema investigar, qué cosa del tema sería pertinente, a su vez las preguntas, los objetivos tanto generales como particulares y sobre todo las fuentes de información, ¿sale? Entonces, ahora bien, una vez que ya tenemos esto, podemos empezar a desarrollar aún más nuestra investigación, pero ahora le llamaremos a esto marco teórico. Y bueno, sin más, pasaremos a lo que es eso que te acabo de decir, el marco teórico. Y bueno, para empezar, el marco teórico nos dice lo siguiente: en él se argumentan todas las bases teóricas y metodológicas que nos permiten fundamentar la investigación. Es decir, o en otras palabras, las bases teóricas, cuando nosotros partimos de un tema y por ende de una pregunta, tenemos diferentes tipos de autores de los cuales apoyarnos. Es decir, previamente han surgido investigadores que son expertos en el tema, que ya lo han abordado por cierto tiempo o lo siguen abordando, han escrito libros, artículos, videos, charlas, podcasts, que realmente nos informan de cómo es que podemos responder esa pregunta. A su vez, una vez que conocemos estos autores, también proponen cierto tipo de teorías por las cuales podemos responder nuestra pregunta de investigación. Es decir, el marco teórico nos dice que nos tenemos que enfocar en este caso, o se tienen que seguir bases teóricas, es decir, investigaciones previas de las cuales ya estén justificadas y aprobadas, sobre todo sobre el tema de estudio que yo quiero hacer. Asimismo, estos autores manejan las metodologías, los pasos a seguir o la manera en cómo podemos llegar a resultados verificables y sobre todo argumentados y justificados para responder nuestra pregunta. No es más que de todos esos investigadores que hayan hecho esa investigación, escoger los propios para la nuestra y darle en ese sentido una investigación de calidad, porque no me estoy basando meramente en lo que yo pienso, en lo que opino, sino que está justificado a través de otros autores que ya han hablado de ese tema. Eso se refiere a grandes rasgos con el marco teórico. Y esto a su vez, no te preocupes si realmente dices, bueno, pero las teorías que realmente yo quiero hacer o la investigación es realmente criticar los métodos que hay ahí, también se puede realizar, pero siempre partiendo de otros autores que también a lo mejor ya han tenido la misma necesidad investigativa, o en este caso la curiosidad investigativa que a ti te surgió de esa pregunta, ¿sale? Y dice que en realidad para escribir un marco teórico no hay una cierta regla. Sin embargo, debemos considerar una serie de recomendaciones que te voy a enseñar más adelante para escribirla, o que sean establecidas entre los académicos. Como tal no hay regla, pero sí es importante que tú sigas cierto tipo de recomendaciones, cierto tipo de aspectos o características que tiene que tener, porque así se han acordado durante los investigadores para que sea un marco teórico, ¿sale? Y en este caso, también una de las cosas importantes del marco teórico, más allá de la justificación metodológica o teórica, es que se permite enfocarte en un solo tema. Es decir, una vez que ya escogiste el tema que tú vas a investigar, ya vas a escoger propiamente los autores, las bases teóricas, y esto va a hacer que tu investigación sea aún más reducida. Es decir, que solo te enfoques en el objeto que tú seleccionaste y no pierdas el tiempo, en este caso, en algo que realmente no es tu investigación. A eso se refiere también, o es una también de las cosas importantes e interesantes, el por qué hacer un marco teórico. Y bueno, aquí hay varias funciones del marco teórico y son las siguientes. Dice, permite evitar errores que se han cometido en otras investigaciones. Es decir, si tú lees las biografías de los otros autores, más bien las investigaciones, si te das cuenta que pues han fallado en esto o en aquello, eso también lo puedes tomar en cuenta
para decir, entonces sí voy a tomar esta teoría de este autor, pero veo que aquí se equivoca y yo lo voy a tomar de esta manera. Eso evita errores. Eso también es importante al momento de que nosotros estamos realizando nuestro marco teórico, que nos basamos en las anteriores disciplinas, bueno, más bien en las anteriores investigaciones, pero podemos hacer modificaciones pertinentes para que realmente no tengamos los errores del pasado, de este caso de los autores que nosotros estamos tomando o retomando. Dice, orienta, guía y ordena el estudio, pues conoce desde los antecedentes y aporta cómo se ha tratado el problema. Es decir, que realmente ordena porque nos dice qué seguir, una guía de realmente cómo tenemos que realizar nuestra investigación, y también tiene antecedentes de lo que se ha hecho antes y lo que puedo hacer hoy en día con eso que yo voy a investigar. Por eso aporta. Dice también que el investigador se siente solo en su programa de estudio al evitar que se desvíe. Más bien aquí que se siente solo, perdón, fue un error ortográfico. Pero realmente lo que quería evitar, o más bien lo que quería dar a entender con este enunciado, es que, como te digo, ya tenemos nuestro objeto de estudio. Una vez que seleccionamos la bibliografía, ya sabemos propiamente ahora sí qué vamos a trabajar. Y al hacer nuestro marco teórico, evita que nos vayamos en otro aspecto de nuestro objeto de estudio. Por ejemplo, si estamos estudiando una manzana, y en este caso pues vamos a estudiar la estructura de la manzana y cómo es que se va creando. Y a lo mejor de esa manzana también puede ser estudiar el por qué le crece en una hoja de cierto color, o por qué le crece de su tamaño. A lo mejor eso no es tan importante para nuestra investigación, porque lo importante es la manzana como tal, es decir, qué características tiene y esto. Y a lo mejor es una cosa que esa hojita que veamos en la manzana se relaciona, pero no es algo como indispensable que tengamos que poner. A eso se refiere con evitar que nos desviemos en cosas que sí son parte de ese objeto de estudio que nosotros estamos investigando, pero que no son muy relevantes. Dice también que establece la afirmación o negación de las hipótesis, las cuales se someterán a comprobación en realidad. Es decir, una vez que nosotros tenemos una idea de cómo se puede justificar aquello, de negar esto o de afirmar esto, es cuando ponemos en este caso a prueba si realmente lo que pensábamos de un cierto objeto de estudio termina siendo cierto o termina siendo falso. Es ahí cuando comprobamos nuestras hipótesis de lo que pensamos que puede ser es una cosa, o como pensamos que se puede mejorar algo, o como pensamos que se puede interpretar algo que nosotros queramos estudiar, o como se pretende responder a una pregunta. Es cuando ahí ponemos en este caso a prueba lo que nosotros pensamos al principio. Dice, fomenta nuevas investigaciones y la interpretación de resultados. Una vez que realmente realizamos esto, fomenta que si nuestra investigación es buena y da, en este caso, una interpretación correcta, pues servirá para otros autores que quieran retomar algo parecido a lo que yo estoy escribiendo, o asimismo da una nueva interpretación del objeto de estudio en el cual más bien me estoy basando. Y también dice lo siguiente, dice antecedentes o histórico. Dice, menciona aquellas investigaciones y materiales previos que se han realizado en diferentes estudios científicos que debido a su objetivo o método son relevantes. Es decir, como te dije, son antecedentes de autores que han escrito sobre el tema y que han resultado investigaciones muy fructíferas o excelentes para yo apoyarme y partir de ahí y a lo mejor yo hacer mi propia teoría sobre mi objeto de estudio, ¿vale? O asimismo hacerle mejoras a esa teoría de la cual yo me estoy basando. Dice, de esa forma se comprende cuáles han sido los estudios anteriores, si tiene una guía para orientar la información y los procedimientos de lo que se dispone para llevar a cabo la investigación. Es decir, conocemos la historia de ese tema. Esto para saber qué se ha hecho o qué no se ha dicho, o para hacerle una mejora. Dice, puede incluir información adicional para comprender la investigación, como contexto geográfico, citación. También al momento que nosotros sabemos los antecedentes, hay un porqué. Pues el autor no solo partió de la nada, puede ser que sí, pero realmente dentro del contexto en el cual se encuentra, a lo mejor esa pregunta le surgió, o ese estudio que hizo o realizó fue a partir de una necesidad, ya sea económica en ese momento de su sociedad, una política, geográfica, cultural, demográfica, entre otras. Es decir, que a veces las investigaciones parten de una necesidad que se tiene en ese contexto. Y también el autor le interesa y por ende empieza a investigar y a proponer una cierta hipótesis, esta hipótesis comprueba y termina desarrollando una teoría aceptada por quien la lee. ¿Sale? A eso se refiere, o la importancia de los antecedentes o
la historia del problema o objeto de estudio que nosotros vayamos a realizar. Enterarnos qué han dicho, qué no han dicho, y sobre todo entender el por qué se dijo eso o el por qué no se dijo otra cosa. Entender al autor desde su propio contexto. Asimismo, recuerda que el conocimiento existente conecta al investigador con su problema. Es decir, un momento que yo voy a empezar una investigación, pues tengo que saber de qué han partido, qué han dicho, cómo lo han justificado, sobre todo para apoyarme en ellos. Y asimismo que este término de proceso no solo aumentará sus conocimientos, sino que resultará más fácil desarrollar las siguientes etapas. Es decir, no puedo partir de cero, claro que sí, una investigación mejor puede partir de cero y puedes decir una hipótesis muy diferente a las que ya son dicho. El problema de aquí, o más bien la importancia del marco teórico, es que no partes propiamente de algo, sino que al momento de que nosotros hacemos una investigación, pues tenemos a los autores y como tal tenemos esa pequeña base para ir desarrollando nuestro tema. Y eso es como lo interesante, que no partimos propiamente de cero, sino que en ese momento es más fácil la investigación porque nos va orientando. Pues este autor utilizó esto, pero eso también me sirve a mí. Entonces también lo puedo retomar y le doy en este caso mi sentido. Y así sucesivamente. Porque te digo, si partes de cero, pues bueno, ya es un gran avance. Proponer algo nuevo y muy novedoso, que es lo que sucede en la investigación. Pero ahora bien, ¿qué método voy a seguir si realmente es una hipótesis totalmente nueva? Algo que nos ha dicho. Entonces, ¿cómo realmente partir? Y es ahí lo complicado a veces, de que realmente cuando es algo novedoso y totalmente nuevo, es cuando ahí se empiezan a generar nuevo tipo, o más bien se piensa a repensar otro tipo de métodos o estrategias o técnicas de investigación por las cuales puedes abordar algo, ¿sale? Y asimismo, en este caso te pongo un ejemplo de lo que sería un marco teórico. Y sería lo siguiente, a partir de mi pregunta, ¿qué es la filosofía? Como en las anteriores profesiones fue que te puse un ejemplo a partir de esto. Y un marco teórico a grandes rasgos sería lo siguiente. Bueno, primero es mi pregunta de investigación, ¿qué es la filosofía? Asimismo, voy a empezar a realizar un marco teórico que consiste en lo siguiente. Desde la antigüedad, el término filosofía ha tenido diferentes definiciones, las cuales pueden dividirse en la siguiente manera. Mesopotamia, presocrática, sofistas, presocrática, perdón. La investigación tomará como objetivo la definición presocrática. ¿Por qué? Y ojo con eso. También un aspecto que se me olvidó para que entiendas esto es que en el marco teórico manejamos, es decir, aquí la definición que nosotros vayamos a tomar de las que han dicho los autores, ¿sale? O para que quede un poco más claro porque a lo mejor te estoy perdiendo, es decir, el marco teórico, si te fijas aquí, está partiendo desde lo que han dicho otros autores, que son desde la Mesopotamia, que son los egipcios, los presocráticos, los sofistas y los presocráticos. Es decir, mi pregunta la voy a responder con base a basarme en alguno de ellos, de estos cuatro que yo digo. Entonces, para mí, el importante que responde a grandes rasgos la pregunta que es la filosofía y la responde de una buena manera, son los presocráticos. Es por ello que yo me voy a basar en los antecedentes o en las definiciones que ellos tienen para responder mi pregunta y sobre todo voy a justificarla a quien esté leyendo mi trabajo para decirle que eso es una interpretación adecuada para responder la pregunta de qué es la filosofía. Y eso es lo que hace el marco teórico. Toma en cuenta todos los antecedentes, de ese escoge uno y a partir de eso va a responder la pregunta principal de su tema. Asimismo, también algo que lo que quería ver es que maneja el marco teórico conceptos o bases teóricas. Es decir, en el marco teórico vamos a decir o describir qué conceptos van a ser nosotros importantes para nuestro tema. En este caso, si te fijas, nuestros conceptos más importantes van a ser pues, los dichos por los filósofos presocráticos, la filosofía de Grecia, de la antigüedad, y a su vez los nombres de los filósofos que encajan en los presocráticos. Esos van a ser los conceptos claves o importantes para entender nuestro tema. A eso se refiere con los conceptos o bases teóricos. Tomar aquellos conceptos que son importantes y que los tenemos que definir para que la persona, en este caso, entienda nuestro trabajo. Asimismo, otro de los ejemplos a partir de lo que te acabo de explicar de los conceptos importantes es que, bueno, si te fijas en el anterior, tomé los antecedentes de los presocráticos y a partir de ahí voy a responder la pregunta que es filosofía. Ahora bien,
nuestros conceptos claves para entender el concepto de filosofía, vamos a retomar lo siguiente. Y si te fijas, puse este siguiente ejemplo. Igual, ¿qué es la filosofía? Igual, puse el mismo texto, presocrática, la investigación tomará como objetivo la definición presocrática porque se toma en cuenta aspectos racionales y lógicos. Es decir, ya estoy introduciendo otros conceptos que me van a explicar qué es la filosofía, y en esos racionales y lógicos yo me voy a basar principalmente y voy a poner mayor atención y énfasis para definirlos y que mi investigación llegue a buen puerto. A eso se refiere con conceptos, en este caso claves o importantes, que nos vayan a ayudar a entender la investigación, o en este caso la investigación de alguien o mi investigación, ¿sale? Y todo eso se pone en el marco teórico. Entonces llevamos dos cosas muy importantes: los antecedentes y los métodos que se han trabajado los investigadores en ese tema que a mí me interesa, y también vamos a introducir los conceptos que son importantes e interesantes para contestar mi pregunta. Entonces llevamos tres cosas hasta el momento que lleva el marco teórico. A su vez también tiene bases legales, y en estas se ven dos. Ahorita te lo explico a qué se refiere con bases legales. Dice: la primera es revisar la literatura, es decir, todos aquellos documentos con argumentos válidos para sustentar al programa y o estudio. Es decir, las bases legales quiere decir que sean fuentes confiables y que sean buenas investigaciones y buenas fuentes confiables de las cuales las hayan realizado personas que realmente saben sobre el tema. A eso se refiere con bases legales. Y nos dice, una de las primeras cosas es que en este caso todo lo que leamos tenga argumentos y que sean válidos estos argumentos, que no se basen en meras mentiras o en meras interpretaciones desiderativas, es decir, lo que desea el autor, pero más bien no lo ha comprobado, a eso se refiere, y que realmente sean sustentadas, ¿sale? Y en lo segundo es ser selectivo para solo emplear lo que resulte ser útil para la investigación, es decir, no solo me tengo que basar en argumentos, sino que lo que yo, en este caso, de la información que yo tome, tenga que ser útil para contestar mi pregunta, ¿sale? Y eso es lo que te he dicho anteriormente, que aquí en este momento de la investigación lo que menos se tiene es tiempo, y lo interesante es que tú selecciones información que sea útil y sobre todo que sea, o lo que tú leas esté justificado y sobre todo tenga un valor en ese sentido epistemológico, o en otras palabras, que realmente esté fundamentado. Y aquí, en este caso, para seleccionar la información, pues tenemos diferentes tipos de fuentes. Ya te he dicho, bueno, me habéis dicho que tenemos internet, tenemos libros, sí, pero todas esas fuentes de información, o de las cuales podemos obtener información, se distinguen en tres tipos. Tenemos las primarias, las secundarias y las terciarias. Es decir, las fuentes primarias son todas aquellas obras escritas originalmente por el autor de un tema, ¿sale? Y como tal vamos a ese autor que está hablando de ese tema y lo leemos ya en su idioma natal, ¿sale? Aquí, por más que nosotros leamos al autor que nosotros queramos abordar en nuestra investigación, y a lo mejor es un escritor alemán, pero yo solo sé entender español, y por más que me base en un traductor que realmente sea bueno y que han hecho buenas opiniones sobre las traducciones que hace sobre ese escritor alemán, nunca es suficiente. Realmente, si queremos entender a un autor, tenemos que leer su obra en su idioma natal, para realmente que no haya una mala interpretación por parte de otro autor con el cual yo lo pueda leer, ¿sale? Entonces, si queremos entender a un autor, tenemos que leerlo propiamente en su idioma y como tal sus obras, no una interpretación de sus obras. A eso se refiere con fuentes primarias, es decir, a la obra que como tal escribió el autor, no más. Las siguientes son las fuentes secundarias, es decir, ya es una interpretación de este autor, pero que esa interpretación que hace, pues es una persona experta sobre ese tema, sobre ese autor que nos va a hablar, pues es una persona que ha escrito buenos libros referente a esa persona, pues es una persona que tiene muchos estudios y es un profesional y se ha distinguido por la escritura. O un ejemplo más simple, por ejemplo te pongo, aquí tenemos en este caso fragmentos y nos dice que son de dos filósofos, son de Heráclito y en este caso Parménides, y como tal son fragmentos que ellos escribieron en un cierto tiempo. Y aquí tenemos una historia de la filosofía, es decir, este autor nos va a explicar lo que es Parménides y Heráclito, pero desde lo que él leyó, y nos va a dar su interpretación de lo que ellos piensan,
¿Sale? Entonces serían las secundarias, sería una interpretación o evaluación de un cierto tema que una persona leyó y nos los va a explicar a lo mejor más fácil en comparación si leyéramos al autor desde su misma obra. ¿Sale? Eso se refiere con secundarias, una interpretación de una obra de un cierto autor que haya escrito. Y después tenemos las terciarias. Las terciarias en este caso pueden ser, como lo dice, documentos, títulos, nombres de revistas, boletines de empresas, asociaciones, grupos profesionales, o a grandes rasgos, terciarias se definiría como aquellas, pueden ser enciclopedias y diccionarios también, que ahí no está introducido, como aquellas fuentes de información que nos dicen a grandes rasgos de lo que trata un tema, o nos definen muy someramente, o en este caso muy específico, de lo que va a haber un cierto tema. Por ejemplo, aquí esta revista que llama Temata puede ser realmente que solo defina, en este caso si estoy estudiando el tema de filosofía, solo va a abordar la filosofía y va a explicar brevemente, pues que la filosofía es un amor a la sabiduría y que realmente ha habido varios periodos de la filosofía y tan. Eso es lo que nos dice. No nos dice a lo mejor como tal de autores, no está proponiendo una nueva teoría, no está interpretando un filósofo, solo se dedica a informar o exponer un cierto tema sin la necesidad de exponer a todos los autores o los autores más importantes. Solo nos define un cierto tipo de concepto, o piénsalo de otra manera. Las terciarias también serían como los diccionarios. ¿Por qué los diccionarios? Porque si buscamos una palabra, nos dicen de rasgos lo que trata. Si busco, no sé, maldad, va a salir, pues una acción en la cual haces mal. Y ahí de rasgos nos define eso. No nos dice a lo mejor ni autores, nos dice cómo lo utilizan diferentes tipos de personas, solo se especifica que esa es su definición y tan. Ahí se refiere con terciarias. Entonces, recapitulando un poco, digamos que, o más bien, las primarias son aquellas fuentes de investigación o libros que realmente el autor hace. Las secundarias son una interpretación de estas fuentes, de esos libros que el autor propiamente escribe, y las terciarias solo nos dan información muy básica sobre un tema o algo que nosotros queramos estudiar. ¿Sale? A eso se refiere.